El llamamiento a servir en la obra del templo e historia familiar es importante. En esencia, usted organizará la obra de salvación y exaltación. Que las bendiciones sean enormes no significa que el esfuerzo también deba serlo. Su papel como líder de la obra del templo e historia familiar es solo ayudar a otros a participar en esas grandes bendiciones. Es importante entender que las llaves de salvación están bajo el presidente de Estaca. Él y sus consejeros son responsables de asegurarse de que se enseñe y prepare a los miembros de la Estaca a hacer convenios en el templo. También son responsables de animar un mayor aprendizaje y crecimiento mediante la historia familiar y de asistir al templo para efectuar ordenanzas por antepasados. El presidente de Estaca coordina los esfuerzos a través de los presidentes de quórum de cada barrio. También puede organizar un comité de líderes de Estaca formado por la presidencia de la Sociedad de Socorro de Estaca y el Sumo Consejo. Estos líderes enseñan y apoyan a los líderes de los barrios en sus esfuerzos, tanto en grupos como individualmente. El presidente de Estaca puede asignar a miembros del Sumo Consejo o consultores de templo e historia familiar de Estaca para apoyar y capacitar líderes y consultores locales. En los barrios, el obispo coordina con las presidencias de quórum de élderes y de sociedad de socorro conforme dirigen la obra del templo e historia familiar. También se coordina con el presidente de Estaca para decidir si se llama a un líder de historia familiar y del templo. Si no se hace, uno de los consejeros del quórum de élderes cumple ese llamamiento. La presidencia del quórum de élderes dirige la labor de los élderes y la sociedad de socorro, la de las hermanas, en la obra cotidiana del templo e historia familiar. También elaboran e implementan un plan de templo e historia familiar del barrio. El plan debe ser sencillo e incluir a todos los miembros y considerar necesidades especiales, recursos y acciones a tomar durante el año. El consejo de barrio delibera sobre el plan y cuando está listo el obispo lo aprueba. Los consultores de templo e historia familiar sirven bajo la dirección del líder de templo e historia familiar o de un miembro de la presidencia del quórum de élderes para apoyar al quórum de élderes y la sociedad de socorro. Su propósito principal es ayudar a implementar el plan de templo e historia familiar de barrio, reunirse con miembros y familias del barrio, participar en las reuniones necesarias y servir en el centro de historia familiar si se le asigna. Las reuniones de coordinación de templo e historia familiar se realizan a menudo. Los asistentes incluyen al líder de templo e historia familiar, un consejero de la presidencia del quórum de élderes y de la sociedad de socorro, un asistente de quórum de presbíteros, un miembro de la presidencia de la clase de las mujeres jóvenes y los consultores de templo e historia familiar. Las reuniones deben ser breves e informales, con el objeto de coordinar los esfuerzos de implementar el plan del barrio, tratar necesidades de los miembros y enseñar habilidades de historia familiar. Su llamamiento como líder de templo e historia familiar ayudará a que muchos participen en la bendición enorme de las ordenanzas del templo y la historia familiar. Con el esfuerzo y apoyo coordinados, tendrá una función clave en organizar la obra de salvación y exaltación.